muchas gracias al colegio por la invitación a participar de esta charla, de esta convocatoria. Entendemos la situación regional que se viene dando en los últimos años y de nuevo, no está de más siempre hacer algún recordatorio sobre y una actualización sobre la situación de esta enfermedad. Cuando hacían la presentación, justamente yo soy de por ahí de las generaciones que no nos tocó verla, pero siempre es importante tener, justamente la charla que yo venía a hablar, me habían convocado era para hablar justamente por ahí del diagnóstico diferencial, qué enfermedades tener en cuenta para pensar, estar atentos a registrar, identificar y notificar para seguir con una vigilancia activa de esta enfermedad. Voy a hacer una breve introducción de la enfermedad, justamente porque tengo que dar la primer charla. Vamos a pasar acá, minimizar acá. Básicamente, bueno, la fiebre aftosa es una enfermedad altamente contagiosa que afecta a la producción. Se considera una enfermedad transfronteriza por el efecto que tiene, afectando justamente al mercado internacional de animales y productos de origen animal. Hay regiones que actualmente son libres, sin vacunación y que siempre se las considera que están en constante amenaza de reemergencia, obviamente con el riesgo geográfico que tiene cada una de estas regiones. Es una enfermedad que afecta, como dice ahí, animales domésticos y salvajes de pezuña hendida, y acá para ejemplificar justamente algunas de las especies que pueden llegar a verse afectadas, varias presentes en la región. Este es el mapa, el último mapa que había disponible de la Organización Mundial de Salud Animal, donde se muestran los países en situación de, como ven ahí, ese verde más oscuro, en libres sin vacunación, en las zonas donde están libres con vacunación, un poco más claro, que es gran parte de Argentina, por ejemplo. Eh, Acá figuran algunos estados que están en situación de suspendidos por la situación de los últimos casos que que se han reportado, y en otros países una gran amplia región donde no hay mucha información disponible sin un estado oficial de la enfermedad actualmente. Es por esto, comparando ese mapa anterior con el actual, que se emite este otro mapa donde el presunto estado actual, donde se considera hay regiones que se las consideran que son endémicas de fiebre aftosa, como se ven ahí todo lo que está en rojo, parte de África y Asia. Hay zonas donde se consideran que pueden llegar a tener una presentación esporádica, alrededor justamente de esas regiones. Y de nuevo, se repite ahí las zonas que están libres con vacunación y sin vacunación. Acá vemos, por ejemplo, algunas regiones que esto quizá no esté actualizado con respecto a la posibilidad de que estén ya directamente sin vacunación. Yo no me voy a meter mucho en la enfermedad en sí, vamos a hablar un poquito como para hacer un poco de introducción para después sí hablar del diagnóstico diferencial, de qué enfermedades hay que tener en cuenta para justamente diferenciarlas y estar atentos para la identificación temprana. Digamos, hay varios, como se menciona acá, 7 serotipos virales diferentes del virus. Cada serotipo requiere una vacuna específica para generar inmunidad y esto ha generado la experiencia en los últimos brotes, ya hace más de 20 años, del desarrollo de vacunas nuevas para tratar justamente de controlar algunos serotipos en particular. Y justamente la prevención de esta enfermedad depende de un sistema de detección temprana y alerta y la implementación de programas de vigilancia. Y justamente parte de esta charla está orientada en eso, en tratar de reconocer cuáles son los signos que uno podría esperar ante un brote de esta enfermedad y qué otras enfermedades pueden llegar a presentar cuadros clínicos y patológicos compatibles con la producida justamente en los casos de fiebre aftosa. Algunas cuestiones medias básicas de la transmisión del virus. Generalmente se da por aerosoles a través de la respiración, contacto directo con aerosoles vía respiratoria y de esa manera animal se van contagiando. También por secreciones y excreciones en personas, vehículos, equipos, alimentos, agua. Y entonces ese contacto directo o indirecto con los aerosoles secundarios o ingestión lleva a que otros animales puedan poder llegar a transmitir la enfermedad, por ejemplo, de un establecimiento a otro establecimiento. Y también a través de productos animales, leche, carne o carcasas, contacto indirecto vía ingestión o aerosoles secundarios a otros animales. Pongo acá para ilustrar un poco algunos, porque digamos, para aquellos que, por ejemplo, no tuvimos bueno, la desgracia de conocer la enfermedad, o digamos, algunos signos que suelen llegar a observarte, esos son un video de las Animal Health
Australia, donde muestran algunos signos en animales afectados, justamente en bovinos particularmente. La mayor parte de la charla voy a estar hablando sobre bovinos, voy a hacer mención a algunas otras especies, pero básicamente la enfermedad tiene una incubación de 2 a 14 días, provoca fiebre, decaimiento y caída en la producción láctea y pérdida de apetito, y justamente provoca este tipo característico de vesículas en diferentes lugares, la formación de vesículas, como vimos ahí en algunas imágenes anteriores, en el espacio interdigital, rodete coronario, por eso muchas veces como signo clínico característico son las claudicaciones. Cuando provoca lesiones, justamente estas lesiones eh, vesiculares en la cavidad bucal, puede llegar a provocar como un cuadro clínico inicial de una salivación abundante, y también esas lesiones ulcerativas en los pezones, como vimos recién en el video. Y estas vesículas luego se rompen y forman estas erosiones que curan en aproximadamente 7 días con posibles complicaciones secundarias, de infecciones secundarias, miasis, que pueden llegar a complicar estos cuadros. Pero bueno, estas son algunas imágenes del tipo de lesiones que da. Primero estas vesículas antes de que se rompan, como se observa acá en la lengua, luego de que se rompen esas vesículas y queda expuesto directamente, se pierde la superficie queratinizada de esos epitelios, y a medida como va avanzando los días de la infección, cómo van quedando ese tipo de lesiones y después ya cuando van curando las lesiones, en este caso en la lengua de estos animales infectados. Entonces se ve ahí la cronología que tiene generalmente este tipo de lesiones a medida que avanza el tiempo. Y este generalmente es uno de el signo clínico característico de esta enfermedad. Vamos a ver acá algunas imágenes que se muestran en otras especies. Y dependiendo, el cuadro clínico puede llegar va a variar de acuerdo a la severidad, perdón, va a variar de acuerdo al serotipo, la dosis, la edad, la especie afectada y la inmunidad. En los animales, en los pequeños rumiantes, generalmente suelen dar infecciones subclínicas más leves. Y en animales jóvenes, una característica que tiene justamente, este es un video de hace muchos años, ahí de Ernesto Odriozola, del Servicio de Diagnóstico acá de Balcarce, un ternerito con un cuadro digamos, conocido como astosa cardíaca, donde en animales jóvenes justamente te da esas lesiones de miocarditis, a veces miositis también, que puede llegar a desencadenarse como un cuadro de muerte súbita o un signo de debilidad, como se ve en ese animal, antes incluso del desarrollo de vesículas. La morbilidad de la enfermedad bueno, es muy contagiosa, como ven ahí, el 100% en poblaciones susceptibles pueden llegar a enfermarse en un rodeo susceptible, y la mortalidad es muy variable, pero en general es baja en animales adultos, del 1 al 5%, y puede ser alta, como se ve en estos casos justamente en animales jóvenes, hasta el 20% de los animales que se enferman pueden llegar a afectarse. Entonces, acá vemos algunos otros videos justamente donde se ven otro tipo de lesiones, digamos, en diferentes especies, en cerdos, en bovinos. Entonces, particularmente para hacer el diagnóstico diferencial, inicialmente se suelen agrupar justamente en tres grupos, las enfermedades a tener en cuenta. Por un lado, aquellas enfermedades virales vesiculares que le dan lesiones muy similares a estas que se ven acá en estos videos. Estas vesículas pequeñas con un contenido fluido, seroso, cuando se rompen. Luego incluimos en el segundo grupo de enfermedades a tener en cuenta todas aquellas enfermedades virales que provocan lesiones erosivas o ulcerativas un poco más severas, eh, que como menciono acá, una lesión erosiva con pérdida parcial o total de la epidermis. Y luego, por último, un tercer grupo que son aquellas enfermedades de variada etiología, ya sea, vamos a ver algunas después, que provocan signos clínicos o lesiones similares a las provocadas por este virus. Y básicamente dentro de estos tres grupos tenemos aquellas enfermedades que provocan lesiones orales, particularmente en la cavidad oral, y que se manifiestan con una clínica oral, con mucha salivación, por ejemplo, o con lesiones erosivas y ulcerativas en la cavidad bucal, encías, labios. Y vamos a hablar un poquito de algunas otras enfermedades que provocan claudicaciones como signo clínico, que pueden llegar a confundirse cuando justamente tenemos esas lesiones eh, vesiculares en los espacios interdigitales y rodetes coronarios. Para ir entrando ya a hablar sobre algunas de estas enfermedades, dentro de las enfermedades virales vesiculares, nos vamos a enfocar principalmente en estomatitis vesicular, que es una de estas enfermedades. No voy a hablar muchas de estas enfermedades virales que afectan a porcinos principalmente, que son exóticas, pero que provocan cuadros similares a los que provoca el virus de la fiebre aftosa en los porcinos particularmente. Entonces, como les decía, voy a hacer hincapié en la estomatitis vesicular,
que es esta enfermedad justamente viral, que provoca como lesiones características el mismo tipo de lesión que fiebre aftosa, vesículas. Luego se ulceran esas vesículas, podemos tener erosiones y afectan también la cavidad oral, pero también se extienden un poco más a cavidad nasal, morro, lengua, rodetes coronarios, pezones, también en algunas regiones de en piel de otras regiones, orejas y prepucio. Como pueden verse, por ahí exceden un poquito las lesiones que suele provocar el virus de la fiebre aftosa. Otra característica que tiene en particular esta enfermedad viral es que, aparte de afectar a rumiantes, también afecta a equinos, y particularmente suelen ser los equinos una de las especies más afectadas. Ocasionalmente cerdos, pequeños rumiantes y camélidos. Otra diferencia que tiene con la enfermedad, con el virus de la fiebre aftosa, es que es una enfermedad zoonótica. Y hay acá algunos trabajos, a ver si puedo poner acá el puntero. eh, no sé si lo puedo ver de acá, no importa. No sé si ustedes ven acá donde estoy marcando yo. Se ve el Generalmente, puntero, ¿eh? ¿se ve el puntero? Bueno, perfecto. Sí. Acá hay algunos reportes justamente de algunos casos de estomatitis vesicular registrados en equinos hace unos años. Entonces, es una presentación esporádica en Argentina que cada tanto aparece. Suele estar asociada a épocas cálidas y en zonas bajas porque básicamente es transmitida a través de picaduras de insectos. Acá vamos a ver algunas imágenes de lesiones de estomatitis vesicular en bovinos, un trabajo del 2021 en Brasil, donde provocan lesiones, como se ven acá, básicamente en la lengua, en diferentes zonas de la cavidad oral, lesiones que pueden llegar a ser muy similares a las provocadas por el virus de la fiebre aftosa. Y en realidad acá tenemos esta imagen de acá, de este otro trabajo de revisión, donde habla sobre cómo es la transmisión entre diferentes especies de silvestres, domésticas y de animales de producción a través de justamente de insectos como forma de transmisión más relevante de este virus. Ya pasando al segundo grupo de enfermedades, que ponemos acá como el grupo 2, que son las enfermedades virales, que provocan lesiones erosivas y ulcerativas, o sea que es una lesión que es un poco más profunda, para decirlo de alguna forma, en comparación con las lesiones vesiculares que provoca el virus de la fiebre aftosa o la estomatitis vesicular. Y acá voy a hacer hincapié principalmente en estas dos enfermedades que están en rojo, que son el rinotraqueitis infecciosa bovina, o sea, IBR, la enfermedad producida por herpes virus, y el virus de la diarrea viral bovina, este pestivirus, porque son las dos enfermedades que son endémicas en la región y que continuamente vemos exposición y cuadros clínicos asociados a esto. Por esa razón es que es muy importante tenerlas en cuenta como diagnóstico diferencial. Y luego voy a hablar más brevemente de otras enfermedades que pueden llegar a provocar lesiones similares, como estomatitis papular, pseudoviruela, eczema contagioso, fiebre catarral maligna y el virus de la lengua azul, como otras enfermedades virales que pueden llegar a dar cuadros clínicos similares. En el caso de IBR, la enfermedad conocida como IBR, producida por el virus el herpes virus bovino, alfa herpes virus bovino, tipo 1, y voy a hacer hincapié puntualmente, sabemos que IBR puede llegar a dar, el virus de herpes virus justamente puede llegar a dar distintos cuadros clínicos. Voy a hacer hincapié en la enfermedad conocida justamente como IBR, que es esa enfermedad principalmente afectando cavidad nasal, ocular en los animales. Es una enfermedad endémica en Argentina. Este trabajo de Anselmo Dion de hace algunos años, donde muestra cómo es la seroprevalencia en animales jóvenes, menores de 12 meses, que es del 24,8% de animales seropositivos, y cómo ya a los 2 años de edad, casi, no te digo la totalidad de la población, pero un número importante de la población ya estuvo expuesta, lo que demuestra la endemicidad que tiene esta enfermedad en nuestros rodeos. Tiene una alta morbilidad, pueden afectarse hasta más del 50% de los animales, pero una baja mortalidad. Es decir, los animales presentan un cuadro clínico que muchas veces puede pasar subclínico y pasa desapercibido. En los casos particularmente de IBR, no vamos a hablar de otras enfermedades, otras formas de la enfermedad como puede llegar a ser la encefalitis. Provoca una secreción nasal, serosa o mucopurulenta, afecta la cavidad bucal, nasal y conjuntivas. En algunos casos, en el caso cuando tenemos infecciones genitales, vulvovaginitis postular infecciosa, balanopostitis, la posibilidad de provocar abortos y la posibilidad de tener cuadros de encefalitis, que eso sí tienen baja morbilidad, pero una muy alta mortalidad. Estos son unos videos de algunos casos de IBR, justamente provocado por alfa herpes virus bovino tipo 1, donde puedes tener secreción nasal abundante, secreción ocular abundante, como se ve en esto fue un brote que tuvimos hace unos años acá registrado en el partido de San Cayetano, donde fue bastante explosivo la presentación clínica, con lesiones pequeñas
úlceras o lesiones en la cavidad nasal, como se ve acá, y en el fondo de la mucosa acá, dentro de la cavidad nasal, bastante enrojecida. Y también lesiones oculares bastante severas, conjuntivales, como se observa acá, con un edema conjuntival importante, incluso ya con una secreción fibrinosa en este caso, seguramente en este caso también había contaminación bacteriana secundaria con bacterias y muchas veces se lo asocia también como precursor de cuadros de queratoconjuntivitis. Pasando al virus de la diarrea viral bovina, que también, como mostramos en este mismo trabajo de Anselmo, se ve cómo aumenta la seroprevalencia en animales a medida que van creciendo, lo que demuestra que son virus que están continuamente circulando y los animales en algún momento de la vida temprana se infectan con este virus. También es endémica en la Argentina, tiene una alta morbilidad y una baja mortalidad dependiendo del cuadro clínico. También puede llegar a darte una secreción nasal serosa mucopurulenta, afecta la cavidad también bucal, nasal y conjuntiva y también la piel de los animales afectados. En este trabajo reciente de seroprevalencia en diferentes regiones del país, de nuevo se ve que hay una seroprevalencia muy alta, individual, o sea, de todos los animales muestreados, alrededor de casi 5.000 muestras, casi el 65% de los animales eran seropositivos. Se ve lo mismo resultado similar a lo que habíamos mostrado en Anselmo Dion hace unos años, donde animales menores de 18 meses, casi el 40% son positivos, pero ya a los más de 18 meses el 70% son positivos, quiere decir que toman contacto con la enfermedad, y una seroprevalencia similar en rodeos para carne y leche. Y vemos acá alguna variación a nivel regional con respecto a la seroprevalencia de esta enfermedad. Estos son algunos casos de enfermedad asociada al virus de la diarrea viral bovina. En este caso particular, justamente fue una presentación de enfermedad de las mucosas, que, de nuevo, puede llegar a darte este tipo de signo clínico que es confundible con el virus justamente con fiebre aftosa, con esta secreción filante de salivación en estos animales. Y justamente en estos casos, la mortalidad suele ser alta cuando se da el cuadro de enfermedad de las mucosas, como es en este caso, y también para diferenciarla con el virus de la fiebre aftosa vamos a tener una pérdida importante de la condición corporal y en algunos casos diarrea, como se puede llegar a observar en estos animales. En un estudio que hicimos recientemente de brotes asociados al virus de la diarrea viral bovina, vimos que tanto el cuadro de enfermedad de las mucosas como el cuadro de infección aguda por el virus de la diarrea viral bovina es frecuente. Lo vemos en distintos sistemas de producción, tanto en carne como en leche, generalmente afectando a animales menores, terneros al pie de la madre, como animales ya después del destete. Y vemos distintos genotipos, generalmente el 1B es el que más frecuentemente se detecta en la región. Y en este caso las lesiones, si toca hacer necropsia para diferenciar de fiebre aftosa, en este caso las lesiones suelen ser mucho más severas y afectar todo el tracto gastrointestinal, no están solamente enfocadas en la cavidad oral. Vemos estas lesiones ya ulcerativas más profundas en las encías, como se ve acá, de estos animales, en el paladar de algunos de estos animales. Acá vemos esta otra foto, directamente en el paladar vemos todas estas lesiones erosivas en la superficie mucosa del paladar, tanto el paladar duro como el paladar blando. Y estas lesiones erosivas no solamente se restringen en la cavidad oral, sino que vemos que avanzan en todo el tracto gastrointestinal, esto es en el rumen, lesiones erosivas en la mucosa ruminal asociadas al virus de la diarrea viral bovina. Estas por ahí son las lesiones clásicas de infección por el virus de la diarrea viral bovina en el esófago. Estas lesiones, de nuevo, erosiones en la superficie multifocales, en la superficie del esófago. Lesiones intestinales, acá marcando bien las áreas de las placas de Peyer, necrosadas y hemorrágicas en un animal infectado justamente con un cuadro de enfermedad de las mucosas. Entonces también para diferenciarla con el virus de la fiebre aftosa, en este caso vemos lesiones en todo el tracto gastrointestinal, también podemos ver lesiones en piel en diferentes lugares, lesiones de dermatitis, y particularmente de manera similar a lo que ocurre con el virus de la fiebre aftosa, también puede llegar a provocar lesiones interdigitales o rodete coronario. Ahora vamos a hablar de otros virus que están presentes también en la región. El caso del virus de la estomatitis papular es un parapoxvirus que provoca este tipo de lesiones que son características. Es una enfermedad de presentación esporádica que afecta también generalmente a animales jóvenes, con una alta morbilidad y una baja o nula mortalidad. Generalmente son enfermedades que son autolimitantes y el animal se cura solo. O ocasionalmente puede ser zoonótica,
También puede provocar salivación profusa y pérdida de peso que puede llegar a confundir con una característica clínica de fiebre aftosa. Y las lesiones, como su nombre lo dice, son estas pápulas, son estas lesiones bien redondeadas, con un bordes demarcados, congestivos, como puede observar acá, en el morro de este ternero, con un centro deprimido, grisáceo, morro, hollares, labios, carrillos, paladar y ventral de la lengua, en ocasiones esófago, rumen y rodete coronario, pero principalmente en cavidad oral. Y acá muestro otro trabajo donde hay justamente la caracterización y la detección de un brote de estomatitis papular en terneros de Tambo, en la provincia, detectado por la gente del INTA en Salta, reportado en Argentina ya hace unos años. Este otro virus es otro parapoxvirus, el virus de pseudoviruela. Es una enfermedad que afecta también a rumiantes domésticos y silvestres, ocasionalmente en humano. Hay algún trabajo de descripción en humanos, de justamente un trabajador de un tambo, descrito en Argentina. Suele causar de manera subclínica y autolimitante, aunque puede generar lesiones papulares en las superficies mucosas u otros epitelios, oral, en la ubre, en las pezones, en la vulva y luego formación de costras. Y estos son el tipo de lesiones que suele llegar a observarse en animales afectados. Este tipo de lesiones, como se ven acá, estas pequeñas lesiones papulares, también que luego se hacen costras, como se puede observar acá, ya de tejido necrosado en la superficie, en la lengua. Esto es de un ternero de una guachera. En el caso del ectima contagioso, que particularmente afectando a pequeños rumiantes, en este caso es una enfermedad también zoonótica, endémica en pequeños rumiantes. Estos son unos brotes que nos tocó atender hace unos años de ectima en ovinos y justamente también en algunos casos con infecciones en el personal de campo que atendía esos ovinos. Son lesiones cutáneas, como dice ahí, papulopustulosas, costrosas en cavidad bucal, labio, morro y otras uniones cutáneas. Puede haber complicaciones por infecciones bacterianas, como ya se observa acá en algunos casos, o fúngicas secundarias, o incluso complicaciones con miasis. Otro virus que puede llegar a provocar cuadros similares es el herpes virus ovino tipo 2, asociado al cuadro que se conoce como fiebre catarral maligna. Se da por el contacto directo entre bovinos y ovinos reservorios. El reservorio es el ovino, que son endémicos, están infectados con este virus, que cuando infecta al bovino por el contacto estrecho, puede llegar a provocar este tipo de cuadro clínico. Es diagnosticado frecuentemente en la región. Acá vemos este trabajo que hicimos, un retrospectivo de algunos casos puntuales de fiebre catarral maligna en la región central de Argentina. Una cosa beneficiosa que tiene es que generalmente suelen ser casos individuales, no da brotes de enfermedad, sino que son casos individuales de animales que manifiestan esta enfermedad. Pero lamentablemente la letalidad es muy alta o cercana al 100%, da un cuadro clínico agudo, altamente febril y mortal, con lesiones erosivas en mucosas de la cabeza y el tracto gastrointestinal, piel y vasos sanguíneos, las lesiones características, sobre todo al hacer diagnóstico histopatológico. Y los signos son variables, digamos, puede llegar a tener desde cuadros neurológicos a respiratorios, con secreciones nasales y oculares catarrales, opacidad corneal y abundante secreción nasal y bucal. Este es un caso de un animal con fiebre catarral maligna, que vemos que tiene una signología neurológica, aparte de toda la secreción que se observa en cavidad nasal, bucal y ocular. Entonces, esto nos permite un poco separar digamos, si bien este tipo de secreciones puede llegar a presentarse en los casos de fiebre aftosa, el cuadro neurológico tan severo y letal no es común de fiebre aftosa, entonces por ahí eso nos permite, y esta opacidad corneal que se observa acá, nos permite diferenciarlo clínicamente de los casos de fiebre aftosa particularmente. Todos los animales que se afectan con esta presentación clínica generalmente mueren. Y nuevo, cuando uno hace la necropsia de un animal con estas características, da lesiones a nivel de todo el tracto gastrointestinal, y cuando uno hace la histopatología vemos que la lesión es generalizada en distintos sistemas, incluso por eso muchas veces esos cuadros neurológicos, lesiones erosivas, estos en la cavidad nasal, vemos lesiones exudado fibrinoso incluso ya en algunos casos. En cavidad nasal acá vemos pérdida total directamente en el morro. En la cavidad nasal, digamos, se pierde el epitelio superficial, lesiones erosivas en el rumen de un animal y lesiones en la vejiga, también como un cuadro clínico bastante característico, patológico, asociado a esta infección. Acá vemos algunas otras lesiones
en el morro de los animales, en el labio y en la vejiga. Por último, otro virus que puede llegar a asociarse y debería ser diferencial de fiebre aftosa es el virus de la lengua azul. Conocemos que este virus es transmitido por picaduras de jejenes, curicoides, afecta a rumiantes con mayor severidad en pequeños rumiantes, ovinos y caprinos, pero pueden llegar a darse algunos casos en bovinos, ciervos o camélidos, no a humanos, en este caso, y provoca lesiones ulcerativas en la boca, el morro, por eso vamos a observar bastante salivación y eso puede llegar a hacer confundir con aftosa, y secreción ocular y nasal, edema y enrojecimiento en los labios, lengua, cabeza, cuello y rodete coronario, y pezones, como se observa en algunas de estas imágenes. Y también da como cuadro clínico fiebre, letargo, claudicaciones, signos respiratorios y puede llegar a dar abortos. Y esto lo menciono acá porque si bien se ha reportado presencia y circulación viral en Sudamérica del virus de la lengua azul, tanto en Argentina, Brasil, Perú y Ecuador, en rumiantes domésticos, bovinos y ovinos como silvestres, y se ha aislado el virus en Argentina, aunque no se ha podido mostrar una distribución importante ni cuadros clínicos severos asociados a esta infección viral. Y acá muestro algún trabajo donde habla sobre la situación actual de este virus en la región. Y ya para ir terminando y empezar a hablar del otro grupo de enfermedades, que son todas otras aquellas enfermedades que pueden tener variedad de etiología y con signos o lesiones similares, las vamos a agrupar en aquellas enfermedades que pueden llegar a dar signos, para decirlo de alguna forma, orales, con abundante salivación y lesiones en mucosas, y otras enfermedades que pueden llegar a darte cuadros de claudicación como un signo clínico diferenciable de aftosa, sobre todo cuando afectan el espacio interdigital y rodete coronario. Y por último, algunas enfermedades que pueden llegar a diferenciarse con la forma cardíaca del virus de la fiebre aftosa cuando afecta a animales jóvenes. Entonces vamos a ver algunas de estas enfermedades como para hacer un recordatorio. Por un lado tenemos la fotosensibilización, que es una enfermedad justamente en esta época del año hemos tenido varios casos reportados de este tipo de cuadro, donde tenemos estas lesiones erosivas bastante severas, necrotizantes en los lugares de piel despigmentada. Entonces eso también nos permite ayuda para hacer un diagnóstico diferencial. Vemos acá lesiones en la lengua del animal. Al exponer la lengua por el malestar que tiene y tratar de lamerse, vamos a ver este tipo de cuadro. Y lo que diferencia de la fiebre aftosa, más allá de que tiene cuestiones similares, como es esa salivación abundante, por ejemplo, es el tipo de lesiones, las dermatitis, que suele llegar a ocasionar en distintas zonas de piel despigmentadas y más expuestas, para diferenciarlo. Acá menciono muy brevemente esto, que es una enfermedad tóxica que no está tan reportada en la región. Sí hay algunos trabajos de Uruguay donde hablan un poco más, con mayor frecuencia de esta infección, que es justamente una enfermedad tóxica que se produce por el consumo de este hongo que crece en estos montes de eucaliptus y que provoca lesiones ulcerativas en boca, cola y patas principalmente, que pueden llegar a confundirse con el virus, con las lesiones que provoca principalmente el virus de la fiebre aftosa. Algunas enfermedades respiratorias pueden llegar a presentar abundante salivación, como puede mostrarse en este caso. Este es un caso de neumonía intersticial aguda en una vaca, pero de nuevo, obviamente, el virus de la fiebre aftosa no provoca una lesión, un cuadro respiratorio clásico. Clásicamente, entonces, si yo veo cuadro respiratorio, lo único que veo en común acá es esa salivación abundante que pueden llegar a tener los animales, pero no, el cuadro respiratorio me permite diferenciarlo. Lo mismo en el caso del estrés térmico, que como se observa en este caso, que vamos a ver que los animales pueden llegar a estar con salivación abundante. Obviamente toda la clínica, la anamnesis y la epidemiología nos va a permitir, si esto lo vemos solamente, justamente como en este caso, en la época de alta temperatura ambiente o en las horas de mayor temperatura ambiente, nos va a permitir diferenciar un cuadro de estrés térmico de un cuadro de fiebre aftosa. Algunos problemas orales, otros problemas orales, como pueden llegar a ser lesiones traumáticas o cuadros de actinobacilosis o actinomicosis, como sabemos en estos casos, donde aparte de la lesión clásica en lengua o maxilares que puede llegar a haber, puede haber abundante salivación que nos puede hacer confundir como diagnóstico diferencial. Obviamente, al revisarlo clínicamente a este animal, vamos a ver las otras lesiones que nos va a permitir diferenciarlos. O estas otras imágenes eran lesiones en la lengua de animales que provocaban esa salivación abundante. Y ya entrando en las claudicaciones, particularmente, estos son casos de brotes de problemas podales en un fieldot, donde puntualmente en estos casos eran flemones interdigitales muy importantes en estos animales. De nuevo, esto nos va a permitir diferenciar, si solamente vemos esto, no vemos los signos clínicos
más de característicos de cavidad oral, nos va a permitir diferenciar clínicamente a estos animales afectados de lo que es comúnmente más conocido como los cuadros clínicos que puede llegar a provocar el virus de la fiebre aftosa. Y por último, la mencionamos como diferencial de la forma cardíaca de la enfermedad, por el tipo de lesiones que da y el cuadro clínico que puede llegar a dar, los casos de músculo blanco, de la enfermedad asociada a la miopatía nutricional asociada a deficiencia de selenio y vitamina E, donde puede llegar a dar lesiones cardíacas similares en algún punto, macroscópicamente, luego con una histopatología son diferentes el tipo de lesiones que suele darse en uno u otro cuadro, que puede llegar a darte mortalidad en animales, ya sea en el periodo dentro de los primeros meses de vida de los animales, de manera similar a lo que puede llegar a provocar el cuadro de aftosa cardíaca. Entonces, ya para terminar en la parte mía de la presentación, básicamente el control de la fiebre aftosa se centra en distintas estrategias. Por un lado, la bioseguridad, entonces medidas estrictas implementadas para tratar de prevenir la introducción y propagación de la enfermedad. Y por otro lado, la detección, la notificación inmediata de casos sospechosos a autoridades para una rápida intervención. Entonces, básicamente la idea de la charla esta, lo que le mostraba era qué es lo que debería tener en cuenta el veterinario y los productores para tratar de identificar tempranamente qué enfermedades deberían ser diferenciales del virus de la fiebre aftosa para tratar de actuar tempranamente y no dejar pasar el tiempo para tratar de que ante alguna futura situación esto se pueda llegar a desparramar. Así que bueno, eso era todo más o menos lo que tenía para presentarles sobre el diagnóstico diferencial del virus de la fiebre aftosa.